¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Un gran problema. El gobierno reconoce por primera vez que la situación en la frontera es un grave problema, pero culpa a la anterior administración. Congresistas republicanos visitan la zona y acusan a Biden de incentivar los cruces. Llegan los cheques. Ya son miles las familias latinas que recibieron su cheque de $1,400 del paquete de estímulo. Si aún no lo ha recibido, le decimos cómo rastrear su pago. Les niegan la vacuna. Hablamos con una familia latina que denuncia que le negaron la dosis contra el COVID por ser indocumentada. La vacunación en nuestra comunidad sigue baja. Solo 3 millones han recibido al menos la primera dosis. La masiva llegada de menores migrantes a la frontera va camino en convertirse en una crisis humanitaria. El gobierno busca alternativa para atenderlos, mientras congresistas republicanos de visita en Texas culpan a la Casa Blanca. Del lado mexicano, grupos criminales sacan partido y aumentan su control sobre el cruce fronterizo. Nosotros tenemos cobertura de equipo a ambos lados de la frontera y comenzamos en El Paso, donde está Edgar Muñoz. Edgar, ¿qué dicen las autoridades? José, el flujo de inmigrantes que pasan por la frontera es de tal magnitud que la patrulla fronteriza reconoce que no puede cuidarlos. Son principalmente niños y adolescentes. Hoy, congresistas republicanos visitaron aquí en El Paso un centro de procesamiento y aseguran que vieron a cientos de niños desde los 5 años de edad. Mira, escúchame. Niños solos y llorando. Un promedio de 400 niños por día aparecen sin un adulto en la frontera sur de Estados Unidos, reportan las autoridades. Los padres inmigrantes que llegan con sus hijos de la mano aseguran que su travesía es de terror. Tenemos un mes ya de camino, sufriendo, de hambre, todo. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros 12 legisladores de su partido visitaron la frontera del Paso, donde entraron al centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. ¿Cuántos niños vio? Yo vi cientos de ellos que están ahí, niñas y niños. Están tratados bien, pero son cientos de ellos que están aquí sin un tipo de familia con ellos. Para los congresistas republicanos hay una severa crisis humanitaria en la frontera. Llegar aquí de esta manera no nos ayuda a nadie, ni a los que estamos adentro, ni a los que están afuera. Entonces nos están utilizando los políticos en Washington a los hispanos y nos están utilizando los coyotes que están afuera tratando de traer a la familia. En la Casa Blanca se le preguntó si hay control de lo que está pasando en la frontera sur. Respondió que están tomando un par de acciones. Reconocemos que es un gran problema porque hemos heredado un sistema desmantelado. El Centro de Convenciones de Dallas se prepara para dar albergue a 3,000 adolescentes inmigrantes por 90 días y el Centro de Procesamiento de Donna abrió hoy para atender a 1,000 niños y adolescentes, algunos desde los 4 años de edad. FEMA ayudará a administrar a los niños. La Casa Blanca está en transición, dice la congresista demócrata Verónica Escobar, quien reconoce que los albergues no están preparados para recibir a tanta gente. Necesitamos más shelters donde los niños puedan entrar, porque muchos de estos niños están llegando para poder vivir con sus papás. La administración Biden enfrenta una dura prueba. Más de 4,000 niños solos están retenidos en la patrulla fronteriza. En El Paso, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Esta afluencia de migrantes también está siendo aprovechada por grupos criminales. Para cruzar a Estados Unidos, muchos de esos niños se exponen al secuestro, la violencia y los riesgos de la travesía. Maricruz Gutiérrez está en Reynosa. Maricruz, ustedes han sido testigos de esa tensión en la frontera. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, nos encontramos en Reynosa, Tamaulipas, justo a unos metros del río Bravo, donde no podemos estar, pues las autoridades no garantizan la seguridad. En un trayecto para llegar a este lugar de 2 horas regularmente, hicimos 6 debido a los narcobloqueos y a la delincuencia organizada que impera en el lugar. Esto es a lo que se enfrentan los migrantes día a día. Yo sufrí mucho con mi mamá, mucho sufrí con mi mamá. Dilce viajó a bordo del tren conocido como La Bestia durante 20 días. Asegura que fue la peor pesadilla en la que incluso vieron de cerca la muerte. Sí, yo vi de cuando veníamos en el tren, vi unos compañeros que se caían del tren y se morían.
No viajó sola, iba acompañada de su hija de 16 años, pero ante el temor de ser secuestradas, violadas o asesinadas por grupos criminales que operan a lo largo y ancho de México, apenas las dejaba dormir. Es difícil venir en esos caminos. Y gracias a Dios ella me protegió y no me pasó nada. En este albergue de Reynosa, Tamaulipas, hay al menos 60 menores entre 1 y 16 años. La mayoría ha enfrentado con sus padres la peligrosa travesía de migrar. Que los niños solos, que pasen con su otra familia, que ya no sufran los niños. Y es que a lo largo de toda la frontera mexicana se siguen registrando la llegada masiva de pequeños migrantes que deben enfrentar las adversidades como en Tijuana, donde en este campamento improvisado los pequeños se enferman de gripa y rezan para no contagiarse de COVID. En Reynosa, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Son cada vez más los estadounidenses que ya están inmunizados contra el coronavirus, pero la mala noticia es que nuestra comunidad sigue rezagada respecto al resto de la población. Poco más de 3 millones de latinos han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Esto representa algo más del 8% del total de los que han recibido una inoculación, un porcentaje muy bajo si se tiene en cuenta que nosotros, los latinos, somos más del 18% de los habitantes de este país y tenemos 3 veces más de probabilidad de ser hospitalizados por el COVID que los blancos. Y a pesar de que el presidente Biden ha dicho que la vacuna es para todos, inmigrantes indocumentados reportan que están siendo rechazados al momento de solicitar ser inmunizados. Francisco Cuevas habló en Los Ángeles con una familia que denuncia que le negaron la dosis por su estatus migratorio. ¿Por qué no tenemos nosotros derecho de tener una vacuna? La familia Araujo vive en uno de los barrios más golpeados por la pandemia. Y cuando Graciela, quien sufre de presión alta, se dio cuenta que su hijo le había conseguido una cita para vacunarse, se puso feliz. Yo era la más contenta para ponerme la vacuna. Para mí significa mucho la vacuna. La familia acudió a esta farmacia Rite Aid en Mission Hills, donde se llevaron una sorpresa y la humillación de su vida. Y me dice la muchacha luego, no se le va a poder poner porque es indocumentada. Y yo me quedé sorprendida porque pues el presidente dice que las vacunas son para todos. De acuerdo a la familia, la encargada le dijo que a pesar de ser elegible, pero al no contar con un seguro social, no podía vacunarla. Yo me sentí una cosa chiquita le digo, porque duele que lo hayan dicho porque nunca me habían dicho eso. Solo su esposo recibió la vacuna, pero la experiencia los dejó sorprendidos. Le dije a la señorita que esto es una discriminación. Ella me dijo que no era discriminación, que simplemente los indocumentados ahí no se les iban a poner. La compañía se disculpó con la familia y dijo a Noticias Telemundo que su misión era vacunar a toda persona elegible, pero que en este caso habían cometido un error. El condado de Los Ángeles o el estado de California o la nación se enfoque más en que sí estén inyectando a la gente indocumentada, porque yo sé que han visto otras personas que les ha de haber pasado lo mismo. El presidente Biden prometió que los indocumentados tendrían el mismo acceso a las vacunas que los residentes y ciudadanos y que las zonas de vacunación estarían libres de la presencia del Servicio de Inmigración. Lo cierto es que más casos como este continúan reportándose por todo el país. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y a pesar de la advertencia del doctor Anthony Fauci de que la pandemia es aún una seria amenaza, son muchos los que prefieren mirar para otro lado. En Miami Beach, solo este fin de semana, fueron arrestadas más de 100 personas durante unas celebraciones de Spring Break que pasaron por alto toda norma de precaución. Rogelio Mora Taglia amplía. Fue un fin de semana muy descontrolado en algunos lugares del país. Por ejemplo, Miami Beach, uno de los destinos turísticos preferidos durante el llamado Spring Break, donde más de 120 personas fueron arrestadas el fin de semana en incidentes de violencia y donde la mayoría no llevaba mascarilla ni respetaba la distancia física. Mucha gente sin mascarilla, nadie casi la tiene puesta. No es un requisito. Imágenes como esta provocan mucha inquietud a las autoridades sanitarias, dice la directora de los CDCs. Que esto sucede en el contexto de 50,000 nuevos casos por día.
En las playas de Isla del Padre, Texas, también se registraron multitudes, sin mascarilla ni distanciamiento, esta vez con la bendición del gobernador, que ordenó el levantamiento de restricciones la pasada semana. Aquí la ciudad de Miami Beach promueve activamente el uso de la mascarilla, pero el gobernador de Florida va en sentido contrario desde que comenzó la pandemia. Ron DeSantis insiste que el coronavirus no afecta mucho a los jóvenes y por eso está en contra de que las ciudades del estado multen a quienes no siguen las medidas de protección. En Orlando, los parques de Disney World han vendido todos sus boletos para esta semana. Es la primera vez que estamos saliendo después de la pandemia, con todo lo que ha pasado, perdemos personas también. Mientras que en los aeropuertos crece el flujo de pasajeros, el viernes se registró la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, con más de 1.350.000 y el sábado más de 1.200.000. Todo esto a pesar de que los CDCs recomiendan que no se viaje si no es necesario. Y por eso, la gran preocupación. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Mientras en Los Ángeles comenzaron a reabrir negocios como gimnasios, cines y restaurantes, si bien gradualmente y con precauciones como el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Gracias al avance de la vacunación en ese estado, California, se flexibilizaron los requisitos para la reapertura. En algunos condados, los restaurantes angelinos pueden servir en interiores a solo una cuarta parte de su capacidad. Y en la carrera por conseguir vacunar a la mayoría de la población, las autoridades de salud se muestran preocupadas por la alta resistencia de votantes republicanos a recibir la dosis. Cristina Londoño tiene el informe. Más de 500,000 de personas han muerto en Estados Unidos de COVID esperando la vacuna. Pero ahora que llegó la desconfianza se ha convertido en un reto de corte político en la batalla contra la pandemia. Los estudios humanos fue muy rápido y creo que están apurados para dar resultados en vez de asegurar que el medicamento no es peor del virus mismo. Funes es parte de casi un 47% de los votantes de Donald Trump que según una encuesta se niegan a vacunarse, en comparación con 1 de cada 10 votantes de Biden. El doctor Anthony Fauci cree que Trump debería hablarle a su base. I wish he would. He has such an incredible influence over people in the Republican Party. It would really be a game changer if he did. Entre los incrédulos, el 25% de los miembros de la Cámara de Representantes. El único que se ha negado abiertamente a vacunarse es el republicano Madison Hawthorne, con argumentos muy parecidos a los de este republicano. Y si no estás en el rango de riesgo, ¿para qué te vas a exponer a esos efectos secundarios? Si sabes que la mortalidad es bajísima. La comunidad médica insiste que los efectos secundarios de la vacuna son mínimos comparados con el riesgo de la enfermedad. Y cuando se divide por razas, los latinos siguen siendo el grupo más difícil de convencer. Para salir de la pandemia, los expertos aseguran que los estadounidenses no deben ver las vacunas como una cuestión personal, sino como una necesidad nacional. Los recursos no existen ya en el hospital, no hay personal suficiente, no hay material suficiente. No todos están escuchando. Hasta si Trump me pregunta que me vacuno, no lo quiero hacer. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y si aún no sabe dónde vacunarse o cuándo le corresponde la primera dosis, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Allí va a encontrar toda una guía de información sobre la vacunación. Varias familias latinas ya están recibiendo los $1,400 de ayuda por el nuevo paquete de estímulo económico. Una herramienta en español permite rastrear los cheques. Para consultarlo, usted puede escanear con su teléfono este código QR que aparece en su pantalla. El resultado tiene otros detalles. Tan pronto como se aprobó la tercera ronda de estímulo, el depósito cayó en la cuenta de banco de Delmi. Si no me equivoco, lo aprobaron el día viernes en la mañana y el día mismo viernes a mediodía ya estaba en mi cuenta. Le llegaron sus $1,400, los de su esposo y los de su hija, que es menor de 18 años. Una bendición y muy contenta, muy feliz que el sistema está allí para poder ayudarnos. Pero muchos no han corrido con la misma suerte. No, todavía no me llegó nada, pero bueno, me dicen que tiene que llegar, entonces esperemos que llegue, ¿no? El gobierno asegura que estas próximas semanas continuarán enviando lotes adicionales. Si no le llega por depósito directo, podría llegar en cheque o en tarjeta de débito por correo. Para muchos la ayuda es una urgencia. Bastante,
porque, bueno, en lo que yo hago, ahorita tenemos como temporada baja, entonces sí lo estoy necesitando. Si no ha recibido el depósito, puede rastrearlo a través de la herramienta Obtener mi pago en esta página del Servicio de Rentas Internas IRS. Si le aparece que el estado de pago no está disponible, puede significar que el pago sigue en proceso o que usted no es elegible para recibir el estímulo. Si aparece necesitamos más información, podrá ofrecer los datos de su cuenta bancaria a través de la misma herramienta para que le hagan el depósito. Que lo manden lo más pronto posible porque necesitamos ese cheque. Alrededor del 85% de la población es elegible para recibir su estímulo, siempre y cuando sus ingresos anuales no sean mayores a $75,000. Y si usted no ha recibido el primer o el segundo pago de estímulo, podría ser elegible para reclamar el crédito de recuperación de reembolso a través de su declaración de impuestos del año 2020. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. En California, el desvío de un auto bajo un puente de San Diego tuvo un saldo fatal. Al menos 3 personas murieron, otras resultaron heridas, en su mayoría personas sin hogar. El conductor de 71 años fue detenido en la escena. Francisco Fajardo tiene los detalles. Caminaban confundidos, anonadados. A otros los atendían sentados sobre la avenida. Se cuidaban de la lluvia debajo de este puente en la ciudad de San Diego, California, sin saber lo que ocurriría. Un automovilista los sorprendió dormidos sin aviso y arrasó con sus casas de campaña, pertenencias y todo lo que se le cruzó de frente. Estaba dormido y lo único que me despertó fue un golpe de peso. Y yo creo que yo fui la última casa de campaña la que arrasó con el carro. Dejando muertos, heridos y caos a su paso. No sabemos si toda la gente que estaba ahí no tiene hogar, pero es común. El chofer del vehículo es un hombre de 71 años que al momento de cruzar por debajo del puente empezó a conducir por la acera. El jefe de policía de San Diego confirmó que fue detenido en el lugar cuando intentaba auxiliar a las víctimas y ya es investigado por conducir bajo la influencia de alguna sustancia. Este hombre describió el impacto como un fuerte estruendo y mostró este rasguño que le quedó en su pierna. El accidente paralizó a decenas de personas sin hogar. El hombre de 71 años, entre otras cosas, enfrentará 3 cargos de homicidio vehicular involuntario y uno más grave por manejar bajo la influencia de alguna sustancia. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. En el sur de Florida, una pequeña avioneta se estrelló, causando la muerte de sus 2 ocupantes. El impresionante impacto quedó captado en una cámara de seguridad. Miren ustedes. Ahí lo ven, el momento en que la aeronave se desploma y choca contra una camioneta en un vecindario de Pembroke Pines para luego quedar envuelta en llamas. Los bomberos llegaron de inmediato al lugar para rescatar a un adulto y un menor que se encontraban dentro del vehículo y resultaron heridos por el impacto. A menos de una semana del inicio oficial de la primavera, una poderosa tormenta invernal causa dolores de cabeza a millones de residentes en el área de las montañas rocallosas y otras zonas del centro del país. Cuadrillas de limpieza intentaban despejar las carreteras en Colorado, donde ha caído hasta un pie de nieve. El temporal ha obligado a cancelar casi 1,000 vuelos en el aeropuerto de Denver, más de 23,000 residentes aún sin electricidad. Se espera que la tormenta siga su camino hacia el este. En las próximas horas se anticipa en ciudades como Chicago una acumulación de entre 1 a 3 pulgadas de nieve. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.